Bienvenidos al primer capítulo de la primera temporada del podcast Todos Parejos con Eduardo González. Como ustedes saben, este es un proyecto en el que llevamos trabajando ya algunos meses y ha sido preparado para ustedes con todo cariño. La idea de este podcast realmente nace de volver asequible la información de desarrollo personal y profesional para todas aquellas personas que buscan hacer avanzar su vida poco a poco, paso a paso. Y para eso hoy tenemos a un invitado muy especial que me remonta a mis orígenes. Él fue mi profesor en la licenciatura y el doctor Bernardo García Camino. Profesor, un gusto tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy es si realmente es necesario cursar una carrera profesional, una carrera universitaria, qué valor tiene, qué ventajas tiene. Y antes de eso me gustaría que para la gente que quizá todavía no te conoce, te presentes, nos digas qué haces por acá, qué has hecho y por qué estás aquí hoy con nosotros. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades también por este esfuerzo, por este podcast y sobre todo por la intención de colaborar y ayudar con este tipo de contenido, no tanto en un entretenimiento, sino buscando proyectar a las personas para crecer. La verdad es un magnífico esfuerzo y es un privilegio para mí estar aquí contigo. Yo soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho. Me dedico a temas tanto de derechos humanos como de bioética. Estoy en el Colegio de Bioética, aquí con unos compañeros, y me dedico casi por completo a la vida académica. Muy humilde el profesor en esta ocasión, debo decir, porque por ahí les vamos a dejar su currículum y toda su trayectoria y la verdad es que es impresionante. Pero bueno, nuevamente gracias por acompañarnos y comencemos. Mira, lo que quiero preguntar así de forma inicial es, desde tu punto de vista, en el mundo actual y dadas las condiciones que vivimos, ¿qué tanto vale la pena estudiar una carrera universitaria? Yo creo que vale la pena porque te das más herramientas. Sin embargo, también esto está entrando de alguna forma en alguna crisis, vamos a decir, al menos en el sistema educativo que hay en México. Hay muchas personas que creen que por vía de negocios, por vía de medios, por vía de redes pueden tratar de forjar, pero una carrera siempre te va a dar una herramienta adicional. La crisis que yo veo es en la forma en que están estructuradas nuestras carreras, con contenidos muy estrictos, muy cerrados. Yo te aseguro que tú en la carrera de las 50 materias que tuviste, estás seguro que 10 las estudiaste y nunca las ibas a practicar. Sí, que probablemente esos créditos, ese tiempo, esas materias, si te hubieran dado la oportunidad de complementar con otras cosas, vía administración, vía comunicación, vía otro tipo de materias, lo hubieras aprovechado más. Yo creo que esa es un poco la crisis que vamos a, o la tendencia a la cual va a ir la educación. Ya. Porque, a ver, por ejemplo, y abundando en lo que tú decías, pienso que en la época que a mí me tocó vivir y que seguramente a ti más adelante a tus hijos les tocó, mis papás, por ejemplo, estaban muy conscientes de que el tener una carrera universitaria marcaba la diferencia porque en ese entonces no mucha gente la tenía. Para nuestros tiempos, la verdad es que mucha gente, si no es que la gran mayoría, al menos en un cierto nivel, acceden a una educación universitaria, razón por la cual pienso se ha devaluado un poco, porque ahora todo el mundo puede acceder a ella. Aquí hablemos entonces de cobertura y luego hablemos de calidad. Okay. Y entonces eso es lo que va a pasar. Y lo mismo pasa con la educación pública en México. En un momento dado tienes la opción de que sea accesible para todos, pero luego entrarás en los esquemas en donde se tenga que brindar con un parámetro de calidad. Ya. Y esa es una primera parte. La segunda parte es el grado de profundización que te va a exigir hoy una especialidad, una maestría o un doctorado, como para poder saber ahora, en vez de poco de mucho, en una generalización que te da la licenciatura, empezar a aprender mucho de poco, como una profundización. Ya. Y por ejemplo, yo quisiera preguntarte, ¿qué hay del rezago en cuanto a la experiencia? O sea, por ejemplo, un alumno que decide enfocar sus esfuerzos en la parte académica, en cursar una especialidad, en inclusive cursar un posgrado, la parte de rezago en la experiencia que llega a tener, pues, realmente en muchos casos tiene efectos
perjudiciales, al menos desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, yo empezar a trabajar igual a los 32 años que terminé mis 2 especialidades, hay una parte ahí muy importante de experiencia de la que me perdí. ¿Qué opinas? Yo creo que parte del sistema educativo era lo que supuestamente proponía cuando hablábamos de educar por competencias, que en el aula te enseñaran a hacer, más que te enseñaran los contenidos, no te enseñaban el qué, sino la herramienta para que tú aplicaras. No se pudo dar porque creo que la implementación mucho de esto en México viene a veces como olas de moda, pero sin todo la plataforma que requiere para que se aplique adecuadamente. Y entonces un sistema de competencia sería: tu estudiante aprende por tu cuenta y llegas al salón y viene la práctica. Pero no en todas las carreras se da, no todas las materias se podía dar, y entonces ahí empezábamos los problemas. Y luego viene la parte, claro, de la experiencia, en donde el alumno capta de lo que vio en una teoría cómo aplicarlo. Yo creo que ese es a través de talleres y otro tipo de materias también se requiere cada día más. Ya. Ahora, la idea es que esto no solo sea aplicable a personas que estudian derecho como nosotros, que somos abogados, sino que vaya, se pueda generalizar en todo sentido. Entonces, ¿desde qué edad tú recomendarías comenzar a agarrar un oficio o una profesión, aunque no te hayas graduado, hasta que termines la carrera? ¿Cuál es tu percepción? Para mí, trabajar siempre va a ser un privilegio y siempre va a ser algo positivo. Aunque empieces de mesero a los 14 o 15 años, aunque no tengas una necesidad económica, la idea de trabajar siempre va a ser algo positivo. Hagas lo que hagas, valorarás tu tiempo, valorarás tu dinero, valorarás muchas cosas que tú puedes hacer. Ahora, cuando tú ya empiezas a trabajar y te puedes ir metiendo a tu área de especialidad, también te va a dejar probar qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y también lo podemos ver. Hay muchas personas que estudian una carrera y jamás se dedican a ella. Y no está mal. Te va a dar una estructura mental, una estructura de pensamiento, esa carrera, como para poderte permitir más adelante algún conocimiento aplicarlo, pero no necesariamente así tajante o estrictamente esa carrera. Y por ejemplo, sobre ese punto, ¿qué hay de las personas que quizá comienzan a trabajar justamente para pagarse estudios, ¿no? Y su profesión les abre algún camino y deciden irse por ese camino que no es necesariamente el de su carrera? Yo creo que esa es la vida, siempre nos va dando estas oportunidades, abriéndonos y cerrándonos puertas. La realidad es que aun cuando tú sientas que la vida te cierra una puerta, es porque te está abriendo otras. Y eso es lo que te va a dar la experiencia, pero también esa madurez la tienes que ir asumiendo poco a poco. No enojarte con esa condición, sino buscar por qué se te cierra y cuáles son las otras oportunidades. Y ahora sí, específicamente para derecho, ¿cómo ves tú el panorama de un joven universitario o de un estudiante inclusive de preparatoria que tiene esta espinita de, oye, me gustaría ser abogado? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Cómo ves tú el panorama de estudios y laboral? A ver, en el panorama actual de justicia en México, creo que todos somos conscientes que la reciente reforma al Poder Judicial dará apertura, vamos a decir, para un nuevo periodo en el cual no sabemos bien cómo va a estar. Y no sabemos cómo va a estar porque algo que nos encanta tener a los abogados, que es cierta certeza o certidumbre de las cosas, se va a evaporar o se evapora. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que también hay múltiples ramas del derecho pocos exploradas con grandes oportunidades, pero por lo mismo requieres dedicarle mucho tiempo, en un tiempo muy especial, porque tal vez te tengas que dedicar a trabajar para que te genere ingresos una rama común, mientras vas adentrándote a la otra rama y abriendo el mercado para ti. Yo creo que es un esfuerzo que vale la pena. Y para tomar una línea de especialización, que es durante la carrera, ya saliendo, dependiendo cómo se te abre el panorama, o sea, ¿cómo tomarías tú esa decisión si volvieras a tener 22, 23 años? Tiene poco, en realidad. Ya tiene bastantes años y era un tiempo muy distinto. Yo creo que lo ideal sería que a la mitad de tu carrera te dediques realmente a saber
el porqué teórico. Y la otra mitad combines esta teoría con una práctica para que también ya vayas viendo y que pruebes distintas ramas del derecho. A veces un mal maestro de X materia te va a cerrar la puerta para allá. Un buen maestro te va a impulsar. Hay cosas en las cuales también tienes que tener un carácter. Yo me confieso que jamás, y siempre lo he reconocido, nunca me gustó la materia penal. Creo que hay que tener un carácter especial para la materia penal. Y para determinadas actividades también del derecho. Yo creo que también tienes que ir buscando cuáles son realmente tu punto, tu nicho de oportunidad desde lo personal. Ya. Ahora, yo he recibido muchas veces este cuestionamiento de parte de personas en redes que ¿qué pasa si no puedo acceder a un cierto tipo de universidad? ¿Qué papel juega el renombre de tu universidad en tu trayectoria profesional? A ver, mi idea siempre ha sido que la cédula profesional, antes, ahora ya, pero no decía de qué universidad salías ni tampoco con qué promedio. Tú tenías una carrera, una profesión y no necesariamente decías de qué lugar era. Ahora que en esta reforma del Poder Judicial nos están poniendo que tienes que tener cierto promedio de egreso, pues también es en qué cancha juegas, ¿no? Es decir, no es lo mismo el 9 en una universidad que el 10 en otras. Claro. Yo creo que ahí hay algo que no se contempló. Y realmente yo no soy amigo del promedio porque eso no es el reflejo real de lo que aprendiste o de lo que eres capaz de hacer. Sí puede demostrar un buen promedio, dedicación, sí puede demostrar empeño, pero no necesariamente ni conocimiento ni otro tipo de valores en donde tú también establezcas cuáles son las prioridades para. Yo soy más amigo de otro tipo de cosas que te deja la escuela, que te deja el trabajo, pero que vienen mucho desde casa. Ciertos valores que tú tengas frente a tus clientes, frente al resto de personas, para mí son más importantes. ¿Cuánto tardas en generar confianza para un cliente? Y estos valores y esta confianza, ¿qué representan para poder vender tu trabajo, vender tu producto? ¿Y qué tanto, regresando a la parte universitaria, qué tanto mérito tiene la calidad de maestros a los que puedes acceder en contraste con el empeño que le pone el propio alumno? Porque desde mi punto de vista, híjole, te puede tocar el mejor maestro del mundo y si tú no sabes sacarle provecho, poco te queda ahí por hacer. Para mí no es una ecuación de tres partes iguales, escuela, profesor, alumno. Yo creo que el peso real está en el alumno, pero el alumno no quiere muchas veces reconocerlo. Va a que le den y más si paga por ello, en vez de ir y conseguirlo. La segunda parte, la institución. Yo creo que en lo público y en lo privado tenemos magníficas universidades en este país. Tenemos muchas universidades y luego viene el factor maestro y ahí dependerá mucho tu universidad si tú eres capaz de escoger con quién quieres tomar la materia o si te es asignado. Pero también queda la parte autodidacta porque viene toda esta opción de conocimiento fuera de aula, muy importante también. Diplomados, cursos adicionales, etcétera, cosa que tú recomendarías. Todos los que puedas, siempre y cuando verifiques la seriedad de los mismos. Es decir, no porque te lo anuncie la primera red social vayas, pregunta, revisa quiénes son las personas que lo van a impartir, cuál es su experiencia y te puedes encontrar cualquier cantidad de cosas hoy en día, ¿no? En redes. No tiene nada que ver con el costo, si es mucho a qué quieres tú conocer. Y bueno, ahora ya hablando más desde el punto de vista general de nuestra situación en México, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión a título personal de la reforma judicial, cómo crees que eso va a incidir en los profesionistas del derecho y vaya a la sociedad en general. A ver, hay un punto de inicio que no sé. No, creo que muchas personas han insistido y que no se ha entendido. No es cierto que los vamos a elegir popularmente cuando un comité de selección nos dice por quiénes votar. Eso es una realidad. Y si ese comité de selección tiene una tendencia ideológica, pues es lógico y normal que la tendencia va a ser que escojan para que después se voten, pero de la misma tendencia ideológica.
A mí me preocupa cuál va a ser el concepto de justicia, porque hay, claro, desde la teoría, distintas justicias, la distributiva, justicia legal, justicia secas, y me preocuparía mucho saber cuál va a ser, porque no va a ser tanto lo legal pareciera, sino a una cuestión de voto o de opinión popular. Uh-huh. Y las cosas que a veces tienen que pasar no son lo más populares siempre. Yo creo que todos cuando pensamos en disciplina o en orden, pues no es lo que más nos gusta, pero sí probablemente, aunque no nos guste, lo que más nos conviene. Bueno, y ahora pensando que quizá la rama judicial era una rama que no se encontraba tan politizada, donde creo que para bien o para mal, la gente que estaba en el sector judicial podía hacer carrera judicial. Se hablaba mucho de la carrera judicial, que claro, tenía sus asegúnes, ¿no? Por supuesto que no todo el mundo que llegaba a tener un alto puesto en el sistema de justicia en México se lo había ganado a través de su trabajo. Podríamos discutir eso, pero con esta reforma que invita más bien a galardonarte, a hacerte atractivo a ojos de las personas porque eventualmente vas a ser votado, ¿no sientes que deja de cumplir el papel de la carrera judicial como anteriormente se tenía? Yo creo que además de todo eso, el problema va a ser ¿cuál va a ser mi plataforma para que me voten? Decirte, te voy a dar gusto, y además a qué sector lo vas a dirigir, ¿no? Y viene claro, dicen que prometer no empobrece, ¿no? Cumplir es lo que te deja frío y seco. Y prometer en una campaña, y pues tú vas a votar a personas que tal vez no van a llegar jamás a tu juzgado a tener un tema. Y eso es algo que no se ha visto. ¿A quién vamos a elegir como juez laboral? Y tal vez tú siendo empleado independiente jamás vas a llegar, o trabajador independiente jamás vas a llegar a un juzgado laboral, y sin embargo vas a votar por alguien. ¿Con base en qué? Sí. O la otra, ¿qué tan alejado estás de la justicia? ¿Cómo vas a votar por un juez familiar? Porque es mujer, porque es hombre, por lo que te ofrece. ¿Qué te puede ofrecer un juez familiar? Justicia, ¿cómo? Él realmente te puede decir, voy a asegurarme que te paguen la pensión. Yo creo que ningún juez podría asegurar ese trabajo. Pues, Bernardo, un gusto haberte tenido por acá. Tenemos poco tiempo, pero creo que sacamos provecho de esta conversación. ¿Alguna última cosa que quisieras decirle, sobre todo al público joven que te pudiera estar viendo? ¿Algún consejo, algo que les sirva? La verdad es que nunca dejen de aprender, nunca dejen de estudiar, y sobre todo esfuércense. Yo creo que hay un cúmulo de oportunidades y que lo que mejor podemos hacer es buscar enfrentar la vida positivamente y tratar de lograr todo lo que nos proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.